nada mejor que nuestro Dios. El canto cuando empieza dice: el mundo busqué, pero no pudo llenarme. Amén. Y nada que podamos encontrar en el mundo, hermano, por más atractivo, por más placentero, por más brillante que sea, no nos va a saciar. El único que nos va a saciar es nuestro Dios. El único que va a llenar nuestras vidas es nuestro Dios. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Sí? En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos amó. Dice que dio a su Hijo, dio a lo más precioso que Él tenía. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Él lo dio por nosotros. Y en el verso 17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna. Amén. De ir al infierno, de morir espiritualmente y no tener ninguna esperanza. De eso vino a salvarnos Dios. Y sabe usted que cada uno de nosotros tenemos un propósito, cada uno de nosotros tenemos un llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Dios nos llamó con un propósito especial, y Dios lo escogió a usted y me escogió a mí con un propósito especial. No es casualidad que estemos en este lugar. No es casualidad que quizás de toda su familia solamente usted sea salvo o usted sea cristiano. Amén. No es casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Y a veces decimos, bueno, yo no sé cuál es mi propósito. Dicen que todos tenemos un propósito, pero ¿cuál es el mío? Yo no predico, yo no canto, yo no doy escuela dominical. Dios dio un propósito para nuestras vidas. Y yo quiero en este día decirte uno de los propósitos. Y el propósito de Jesús fue salvarnos. Y el propósito que nosotros debemos de corresponderle a Jesús es permaneciendo en Él y alcanzar la vida eterna, permaneciendo en Él. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos de que Dios nos haya llamado, de que Dios nos haya escogido? Dice que es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles virtudes? Que Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Cuáles virtudes? Que Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro creador. Amén. Las virtudes, dice, anunciar. Amén. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz. Amén. Y no es necesario, hermano, que tú estés en un púlpito o que yo esté en un púlpito para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Donde quiera que estamos, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu casa, en el camino, donde quiera que tú vayas, tú puedes anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A veces dice, ay, pero es que para predicarle a la gente, predícale con tu vida. Amén. Predícale con tu ejemplo. Sé un ejemplo de vida para los demás. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. En medio de las tinieblas, que tu luz resplandezca. Amén. En medio de la oscuridad, que la luz que hay en ti, que es Cristo Jesús, resplandezca. Amén. ¿Cómo? Con tu manera de vivir, con tu manera de hablar, con tu manera de cambiar, de hablar, de tratar a la gente, con nuestra manera de manejar.
Amén. Gloria a Dios. En todo, hermano, predicamos a quién servimos. En todo. En todo se nos nota. Amén. En todo se nos nota de quién somos. Amén. Cómo hablamos, cómo caminamos, cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos. Amén. Así que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Seamos luz en el mundo. Y a través de ser luz en el mundo, publiquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, Pablo le dice a Timoteo, dice: por tanto, pero agárrelo para usted y lo agarro para mí. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y aquí está hablando Pablo. Dice: ni de mí, preso suyo. Dice: sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios que nos salvó y nos llamó, ¿sí? Con llamamiento santo. Dios nos hizo un llamado santo, no cualquier llamado. Amén. No cualquier llamado a votar por algún presidente, no cualquier llamado a recibir una despensa. Nos llamó con un llamamiento santo. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjese, dice: no conforme a nuestras obras. ¿Sí? No nos llamó porque fuéramos buenos, no nos llamó porque fuéramos salvos, sino que nos llamó según el propósito suyo. ¿Y cuál es el propósito suyo? De que anunciemos a los demás las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Oiga, pero en otra versión, en otra parte de la Biblia dice: pero si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas más serán las tinieblas? ¿Sí? Entonces el decir soy cristiano, hermano, nos debe de hacer un ruido, dice Ángel. Y decir: yo digo que soy cristiano, debo de andar como él anduvo. Amén. Porque el cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Sí? Entonces el que se dice ser cristiano debe de andar como él anduvo. Amén. Gloria a Dios. Dice: nos llamó sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Para nosotros, hermanos, poder cumplir el propósito que tenemos del llamado de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que mantenernos como viendo al invisible. Amén. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Elías lo decía, no platicamos, no sabía yo lo que él iba a decir, pero concordamos en que nuestra mirada y nuestra confianza debe de estar puesta en Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único santo, Él es el único verdadero. Amén. Él es el único justo. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 2 del libro de Hebreos. Dice: es necesario mantener nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Él menospreció, amén, su trono, su reino, por venir a salvarnos. Él dio su vida por nosotros. Y si Él dio su vida por nosotros, ¿por qué no le habríamos de dar nosotros nuestra vida a Él? Digo, ¿hay alguna razón para decir no, yo no le doy mi vida a Jesús? ¿Por la pachanga? ¿Por el bailongo? Amén. ¿Cuál sería la razón? No hay una razón, hermano, por la cual nosotros no le podamos dar nuestra vida a Él. Hace años yo escuché esta frase
o la vi en una playera que decía: si Jesús murió por mí, entonces yo viviré para Él. Amén. ¿Se fija la profundidad de esa frase? Si Jesús, Él murió por mí, entonces lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Amén. Gloria a Dios. Y les decía, cada uno de nosotros tiene un propósito, amén, especial conforme a su voluntad. Y quiero contarte algunas historias de personas que nos muestran claramente el propósito que Dios tenía para ellos y que tuvieron que saber o decidir en un momento dado si ellos querían que ese propósito de Dios se cumpliera o no se cumpliera. Amén. Y antes de eso te voy a contar una pequeña historia. Hace algún tiempo yo tenía unos nopalitos, ¿verdad? Que me iba a comer. ¿A cuántos les gustan los nopalitos? Amén. Pero llegué y ya había comido, los guardé, los puse en una bolsa y los envolví con papel para que no se echaran a perder, y los puse en el refrigerador, a mero abajo del refrigerador. Los olvidé, hermanos. Pasaron, no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando estaba limpiando el refrigerador, voy y saco los nopalitos, y los nopalitos ya no servían. Entonces me pudo mucho, porque ya me los había saboreado, y los saqué y dije, bueno, pues se echaron a perder. Pero no los eché a la bolsa de la basura, sino que dije, los voy a lograr. Y yo tenía un mini jardín en mi casa, en la parte de atrás, y dije, los voy a lograr y los voy a poner de abono para mis plantas. Fui y los tiré, ahí nada más los tiré. Y pasaron los días, hermano, y un día que estaba ahí en el jardincito, voy y encuentro que de un pedacito que había quedado de ese nopalito, ya había una ramita de nopal. Amén. Y yo dije, wow, este nopalito tiene propósito. Amén. Me quiere alimentar. Y ahí creció, y crecía muy flaquito, y crecieron 2 pedacitos. Y yo le decía, este es mi conejo, porque salían como 2 orejitas así, de nopalitos largos, sin forma. Pues decía, es mi conejo, y le echaba tierrita, y ahí estaba. Después empezamos a mover ahí el mini jardín, lo quitamos, sacamos la tierra y todo, pero ahí había una planta que yo quería conservar. Y entre esa planta yo saqué tierra de ahí y sembré la plantita. Hermanos, pasaron los días y cuando voy y veo la plantita, ¿qué creen que estaba ahí? El nopal. Entonces dije, ciertamente este nopal tiene propósito. Dije, me quiere alimentar. Y no les hago tan larga la historia. Ahorita el nopalito está como por aquí, ¿sí? Más o menos. Y tiene nopalitos. Amén. Y tiene nopalitos. El nopalito me enseñó a mí que pase lo que pase, aunque te quieran arrancar, aunque te quieran escarbar, aunque te trocen, no te destrocen, cuando tú tienes un propósito, Dios lo va a cumplir. Amén. Y ese nopalito me hizo entender a mí que había un propósito para mi vida. Amén. Y ahí lo tengo en mi casa. Iba a tomarle una foto, no se la tomé para enseñárselas, se las debo. Pero no importa, hermano, lo que tú pases, las situaciones adversas, las situaciones contrarias a lo que escuchamos o a lo que nosotros quisiéramos ver, lo que nosotros quisiéramos entender. Cuando Dios tiene un propósito contigo, ese propósito se va a cumplir. Amén. Así que no me importa cuál sea la situación que tú estés ahorita atravesando, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque estás aquí. Si Dios no tuviera un propósito para ti, no estuvieras aquí simplemente. Amén. Bueno, sigamos. Ay, se me cerró. Gloria a Dios. Sí, entonces ese nopalito tiene propósito. Algún día que vayan a mi casa les convidaré nopalitos. Amén.
No importa la temporada, no importa las circunstancias, no importa las adversidades, el frío, el calor, ese nopalito permaneció. Yo te invito a que tú seas como ese nopalito. Amén. Que no importa la temporada, no importa el cambio, no importa que lo hayan sacado, que se haya querido echar a perder o que se haya echado a perder, Dios de ahí lo rescató. Amén. Y quiero hablarte un poco acerca de José. José, Lilia nos acaba de hablar también, nos da la historia en el libro de Génesis, capítulo 37. ¿Cuántos saben quién es José? A ver, levante su mano, quiero ver cuántos saben quién es José, porque si no, pues vamos a leer toda la historia. José es uno de los hijos de Jacob, amén. El más guapo, ciertamente, amén. El más presumidillo, amén. El más chismosillo. Bueno, José era hijo de Jacob y él lo había tenido en su vejez. Y era hijo de la esposa de Jacob, a quien él amaba, de quien él se había enamorado, por la que trabajó 14 años. Amén. Entonces José lo amaba, Jacob lo amaba. Jacob amaba a José, dice, más que a todos sus hijos. Tenía 11 hijos, pero amaba más a José. Y José era comunicativo con su papá, y José le decía a su papá: mis hermanos se están portando mal, mis hermanos están haciendo esto. Entonces sus hermanos no lo querían, porque José les ponía, ¿verdad?, con su papá. Iba y les decía: mis hermanos están haciendo de las suyas. Amén. Así que Jacob venía y ¿qué creen? ¿Les aplaudía? No, ¿verdad? Los ajusticiaba. Y sus hermanos no lo querían por eso. Luego, como era el hijo que Jacob más amaba, José le hizo una túnica de colores y tal vez le puso piedras preciosas, porque lo amaba. El privilegio era para el hijo mayor, que era Rubén, pero Jacob amaba a José. Y él le daba todos los beneficios, a los otros los mandaba al campo a trabajar y José se quedaba en casa enseñándolo a escribir, a hacer negocios, a hacer cuentas, cosa que a sus otros hijos no les enseñaba. Y llegó un día que se fueron a llevar sus ovejas a pastar lejos de donde ellos tenían su campamento. Y Jacob le dijo: José, quiero que vayas y le lleves comida y que me digas el reporte de lo que ellos están haciendo. O sea, tenía que dar un reporte, tenía que dar información. Y por eso sus hermanos decían: ya viene a revisarnos. Amén. Entonces cuando José llega ahí con ellos, ellos empiezan a burlar de él y empiezan: ahora sí te vamos a agarrar porque tú nos acusas con nuestro papá. Y mírenlo a él, el soñador, porque aparte José era soñador, pero también era vanidoso, porque él les contaba a sus hermanos: ¿y cómo ven este sueño que soñé? Soñaba que tenía 12 manojos de trigo y mi trigo estaba en el centro, mi manojo, y los manojos se inclinaban hacia mí. Y sus hermanos se molestaban porque decían: este está diciendo que nosotros nos vamos a inclinar hacia él. Entonces se molestaban, le tenían envidia. Incluso Jacob se molestó con uno de sus sueños porque le dijo: yo veía 2 estrellas, el sol y la luna, pero todas ellas se inclinaban hacia mí. Y Jacob se molestó, dijo: ajá, ¿a poco crees que tu mamá y yo también nos vamos a inclinar a ti? Pues presumido, se ponían envidiosos, pero a la vez Jacob sabía que algo Dios le quería decir, enseñar. ¿Sí? Entonces cuando llegó con sus hermanos como le tenían envidia, lo quisieron matar. Rubén, su hermano, les dijo: no lo maten, échenlo a una cisterna. Le quitaron su túnica, lo aventaron en un pozo y se quedó ahí, pero lo querían matar. En eso vinieron unos ismaelitas por el camino y Judá les dijo: no hay que matarlo, no hay que derramar sangre porque es nuestro hermano, mejor vamos a venderlo a esos ismaelitas. Y lo vendieron por 20 siclos de plata. Lo vendieron, lo dieron como esclavo. Y José se fue, se lo llevaron como esclavo a Egipto.
Cuando llegó a Egipto, el mercader que lo compró se lo vendió a Potifar. Potifar era el oficial, uno de los oficiales principales o el principal oficial de Faraón. Y él lo compró. Y Potifar se dio cuenta que José tenía algo especial. Amén. Así que donde quiera que tú vayas, van a notar que tú tienes algo especial. ¿Y sabes qué es algo especial? Es el propósito de Dios en tu vida. ¿Sí? Y Potifar se dio cuenta de que todo lo que José hacía prosperaba. Y lo empezó a enseñar, a perfeccionar ahora en sus letras, en sus conocimientos. En Egipto enseñaron a José y él prosperó. Y todo lo que él hacía prosperaba. Amén. Pero era de hermoso semblante, de buen parecer y de hermoso semblante. Así que la esposa de Potifar lo empezó a acechar. Lo empezó a acechar, empezó a decir: oye, eres muy guapo, qué bien te ves este día. Amén. ¿A qué horas vas a salir por el pan? Nos tomamos un café. Empezó a asediarlo. Amén. Pero José se mantenía firme porque él tenía temor de Dios. Amén. Y esta mujer insistía con José, pero José nunca aceptó o cayó en la tentación. Amén. Dijo Elías el otro día: no me conteste, es una pregunta pero no me conteste. ¿A cuántos les han dicho: ay, qué guapo te ves este día? Y usted, uy, hasta se peinó el bigote. No me conteste. O cuando dicen: ay, nos tomamos un café, sí, que al cabo que nadie nos ve. No me contesten. La cartera, ok. Yo digo: no me contesten. Aleluya. Y José no le hacía caso a la esposa de Potifar. Debe de haber sido una mujer muy guapa, porque aunque Potifar hubiese sido feo, tenía cartera, dijo el hermano Alonso. Era el oficial de Faraón. ¿Sí? Aunque por más feo y tal vez era eunuco, pues eso no importaba, tenía cartera, tenía bienes, tenía comodidad, ¿verdad? Entonces la mujer estaba con él, ¿sí? Pero ella veía a José. Y dice que llegó el día que, estando José haciendo sus labores, no había nadie en casa. Seguramente la mujer les dijo: vayan a comprar esto y váyanse, les doy el día, despídanse de aquí, que no quede nadie. Y se quedó sola con José. Y entonces fue y le dijo: ven y acuéstate conmigo. Y pues no dice la Biblia qué más pasó, ¿verdad? Bueno, sí dice, pero no dice hasta qué punto, porque cuando José le dijo a ella: no voy a hacer esto por no pecar contra mi Dios, y tampoco le voy a fallar a mi amo. Él ha puesto toda su confianza en mí, y lo único de su casa que me ha reservado es a ti. Y tú quieres que te tome, no lo voy a hacer. Pero tal vez la situación ya estaba algo acalorada, hermanos, que José tuvo que salir corriendo, dejando su ropa en las manos de la esposa de Potifar. A lo cual ella empezó a dar voces, a gritar y a decir: este hombre que tú trajiste me ha ultrajado, me ha querido abusar de mí. Y esto llevó a José a la cárcel, siendo inocente. Pero él no le falló a su Dios. Y en el libro de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Dios nos enseña, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Y si usted no está orando conforme al Padre Nuestro, deberíamos de hacerlo. Jesús nos dijo: no nos dejes caer en tentación.
¿Usted cree o yo me imagino que tal vez la tentación para José era mucha, pero era más sus convicciones? Y tal vez la tentación que el diablo te va a poner a ti sea mucha, y no tiene que ser precisamente una tentación sexual. Puede ser cualquier tipo de tentación. Amén. Regresar al mundo, por favor. Hacer lo que el mundo quiere que hagas. Comportarte como ellos dicen. Que te conformes a lo que ellos dicen. Que aceptes lo que ellos están promoviendo el día de hoy. Amén. Y no nos debemos de ceder a la tentación que el mundo nos ofrece, cualquiera que sea. Amén. Dice, no nos dejes, Jesús dijo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos. Líbranos. Cada día nosotros tenemos que rogarle a Dios que nos libre de la tentación. Amén. Ahorita, Señor, yo te pido que los libres de la tentación del sueño, que no se duerman. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La lealtad que José le mostró a su amo, y la lealtad que José le mostró a su Dios fue lo que él le dio la fuerza y la fortaleza para poder rechazar la tentación, aunque tal vez no le faltaran ganas, pero él tuvo que pararse firme como viendo al invisible y dijo, yo no le voy a fallar a mi Dios. Amén. Ninguna tentación, hermano, es más fuerte. Ningún deseo es más fuerte, amén, que el que tú le quieras que el que tú no le quieras fallar a tu Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Dan gloria a Dios? Entonces, vemos aquí que José estuvo en la cárcel muchos años por no haber cedido a la tentación. Cualquiera dijera, bueno, pues me voy a disfrutar y voy a tener mis beneficios, pues le entro, ¿verdad? Pero no, José rechazó los beneficios que le podía dar por guardarse para Dios. Y fue a la cárcel. Y estuvo muchos años en la cárcel. Y usted siga leyendo la historia. Interpretó sueños y siguió en la cárcel. Y yo creo que se desesperaba. Decía, Señor, ¿y qué hay de los sueños? ¿Y qué hay de mí aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Hasta que llegó el día que Dios lo puso como segundo de Faraón. Amén. Y entonces vino una sequía, vino hambre en toda la tierra, que sus hermanos que tuvieron que venir a José y pedirle ayuda. Y sin darse cuenta y sin saberlo, cumplieron aquel sueño de José cuando se inclinaron a él para pedirle su ayuda con alimentos. Amén. Dios cumple sus sueños, Dios cumple su palabra y Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Ay, tengo calor. ¿Me pudieran prender el clima, por favor? ¿Hasta aquí vamos bien con José? Amén. Aleluya. Cuando sus hermanos llegaron no lo conocieron, pero se inclinaron ante él y se cumplió la promesa de Dios. Ellos estuvieron ahí y luego pasó una serie de situaciones que los mandó a su casa, trajeron a su hermano, trajeron a su papá y luego él se reveló a ellos que él era José. Y sus hermanos dijeron, ahora sí estamos en sus manos, él nos va a matar a nosotros. Nosotros lo queríamos matar a él, pero él nos va a matar, pero no. Dios, en todo ese proceso que José pasó de esclavo, de vendido de esclavo, de estar en la cárcel, de ser asediado, Dios moldeó el carácter de José. Amén. Y en vez de tener odio y querer vengarse de sus hermanos, él los perdonó, él los recibió con amor y les dijo, no fueron ustedes los que me mandaron a mí, sino que para preservar la vida de ustedes Dios me mandó. Amén.
pero Dios tuvo que trabajar con él. Él decía: Dios, ¿cuál es mi propósito aquí en la cárcel? ¿Cuál es mi propósito siendo esclavo? ¿Cuál es mi propósito? Dios tenía un propósito y estaba moldeando su carácter. Porque con el poder que él tenía, hermano, cuando vinieran sus hermanos y él estaba lleno de odio, lleno de ira, lleno de enojo por todo el tiempo que estuvo sufriendo como esclavo, él los hubiese matado, pero no lo hizo. Él entendió el propósito de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Les dijo: no se pongan tristes. Dice en Génesis 45:5, dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Entonces el propósito de José era preservar la vida del pueblo de Israel. Amén. Tuvo que padecer mucho, pero lo logró. Ahora vemos otro ejemplo: Moisés. Moisés recibió un llamado de Dios también. En Éxodo capítulo 3 verso 10, Dios se le apareció en el capítulo 3 en la zarza en el monte Sinaí y empezó a hablar con él y le dio un mandato. Le dijo: yo quiero que saques a mi pueblo de la tierra de Egipto. ¿Sí? Recibió ese mandamiento. Amén. Y le dio señales y le dijo cómo hacerlo. Y Moisés obedeció. Moisés había sido criado en la casa de Faraón. Cuando era un bebé, el faraón, a veces digo el nombre porque es el de la serie, pero realmente no sé si era, pero se llamaba Seti. El faraón Seti mandó matar a todos los niños recién nacidos porque se estaban multiplicando. Dijo: se van a levantar contra nosotros y nos van a querer gobernar a nosotros. El pueblo de Israel se había multiplicado, ¿sí? Entonces este faraón mandó que se matara a todos los niños, pero las parteras no lo hacían. Y él empezó a decir: bueno, entonces vamos a agarrar todos los niños, los vamos a buscar y los vamos a echar en el río. Y empezaron a hacerlo. Pero Jocabed, la mamá de Moisés, ella reservó al niño y lo tuvo escondido durante 3 meses. Había un propósito para Moisés, porque había muchos niños, muchos. A diario nacían, cada minuto, cada segundo. El pueblo de Israel se multiplicaba. Amén. Pero solamente ella reservó la vida del niño, ¿sí? Y lo guardó, y a los 3 meses, cuando ya no lo podía esconder, lo puso en una canastita forrada con brea, con asfalto, algo así, para que no le entrara el agua, y lo echó y dijo: Señor, está en tus manos. Lo rescató la hija de Faraón y lo crió como hijo suyo. Criándolo como hijo suyo, hermanos, le enseñaron a Moisés a escribir, le enseñaron a hacer planos, le enseñaron a hacer proyectos, le enseñaron a hacer pirámides, lo enseñaron a pelear con espada, a usar el arco, a usar las armas de guerra. Fue capacitado en todo. Amén. ¿Con qué propósito? Él iba a sacar al pueblo de la casa de esclavitud. Amén. Él necesitaba. ¿Quién nos iba a escribir la ley si los hebreos eran esclavos? No sabían leer, no sabían escribir. Pero Dios estaba preparando a Moisés. Amén. Preparándolo en escritura, preparándolo en conocimiento, preparándolo en armas. Estaba capacitado y él capacitó a todo el pueblo de Israel. Amén. Había un propósito para Moisés. Y llegó el día que Moisés renunció a ser llamado hijo de Faraón y se fue como fugitivo a la tierra de Madián. Allá Dios se le apareció. Pero no fue de la noche a la mañana, salió de Egipto y ya cambiaron todas las cosas. No, tenía 40 años y duró 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Amén. Y en ese tiempo Dios moldeó su carácter. En ese tiempo Dios lo preparó y él decía: ¿para qué me sirvió escribir? ¿Para qué me sirvió saber pelear? Si aquí lo único con lo que peleo son con las cabras. Amén. Con lo único que peleaba era con ellas, no había más. Pero Dios lo había preparado con un propósito. Y a veces Dios nos prepara. Mire, cuando yo estaba estudiando
Y tenía que hacer taquigrafía. Ahorita creo que ya no se usa, ya ni saben lo que es. Taquigrafía eran hacer puras rayitas gordas, flacas, ganchos, y eran palabras, ya no me acuerdo. Entonces nos ponían a hacer muchas planas en la máquina de escribir. Mis hijos dicen que esos son dinosaurios, pero yo me enseñé a escribir en esas máquinas y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué quiero escribir a máquina? ¿Para qué? Si yo lo que quiero es predicar, y para predicar no se necesita escribir en máquina, y para predicar no necesito saber escribir taquigrafía ni ortografía, no necesito escuela. Los predicadores no necesitan ir a la escuela. Pero ahí me quedé. ¿Saben por qué me quedé? Porque el hermano Alonso me dijo, amén, yo me quería salir de la escuela, irme a predicar. Y dijo el hermano Alonso, no, tú vas a terminar tu escuela. Digo, porque si un día tú ya no quieres predicar, vas a tener algo con que defenderte. Así que tú terminas la escuela. Y pues más que sin ganas que con ganas, terminé, hermanos. Y sabe que eso que yo rechazaba, que yo decía, ¿para qué me sirve? Lo he usado durante 32 años. Amén. ¿Dios tiene propósito o no tiene propósito? Amén. Así que usted no deje de aprender lo que sea. Todo lo que usted pueda aprender, apréndalo, porque Dios tiene propósito. Y dice, Señor, pues no sé para qué me pueda servir, pero en su momento, eso que usted aprendió le va a servir. Amén. Sí, entonces Moisés sacó, no quiero alargarme tanto, pero Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y cuando estaban caminando, hermanos, en medio del desierto, llegaron a Horeb. Y en ese monte, el pueblo empezó a quejarse. El pueblo empezó a levantarse contra Moisés y a decirle, ¿para qué nos sacaste? No tenemos agua, no tenemos comida, mejor nos hubiéramos quedado allá, como nosotros siempre nos quejamos hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Ay, está haciendo mucha calor, ahora está haciendo mucho frío, ¿por qué no llueve? Ahora, ¿por qué está lloviendo tanto? Por todo nos quejamos. Y ahora, ¿por qué me diste tortillas de harina si yo quería de maíz? Amén. ¿Y por qué me diste esto? Yo quería los zapatos blancos y me puse los negros. Amén. De todo, hermano, nos quejamos. ¿Sí o no? Como el pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud, eran libres, pero ahora se estaban quejando y diciendo, ay, me acuerdo de los ajos, de las cebollas, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Se les olvidó que allá andaban cargando piedras. Se les olvidó que allá no tenían un día de descanso. Amén. Se les olvidó lo que Dios había hecho con ellos. Y cuando llegaron a esa peña, no tenían agua. Amén. Entonces Dios le habló a Moisés y Aarón. En Éxodo 17:6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Dice, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Entonces Dios le dijo, golpea la peña. Ponga atención, golpea la peña. Moisés la golpea, el agua sale, el pueblo se sacia a sus animales y se ponen contentos otra vez. Amén. Pero, ¿sabe usted que Moisés no entró a la tierra prometida? Y no porque sacó agua de la peña, sino porque en Números capítulo 20, verso 8 al 12, dice, otra vez el pueblo de Israel se estaba quejando. ¿Se estaba quejando de qué? De lo mismo. Amén.
Se estaba quejando de lo mismo. No tenemos agua, no tenemos comida, ¿para qué nos trajiste? Nos vamos a morir de sed aquí en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado allá. Amén. A veces nosotros decimos estábamos mejor en el mundial, estábamos mejor allá, nos iba más bien, no teníamos tantas tribulaciones. Amén. Y mire lo que le dijo Dios a Moisés. Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. ¿Qué le dijo? Habla. ¿Sí? Le dijo habla. ¿Cómo le dijo? ¿O le dijo golpea la peña? Sí le dijo golpea la peña, pero eso fue en Horeb. Aquí le dijo habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, fíjese lo que hizo Moisés. Fíjese lo que hizo. Dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes. Moisés estaba enojado. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo dice usted cuando está enojado? No, hermana, gloria a Dios, aleluya. Yo no me enojo. Líbreme el Señor. Amén. Moisés estaba enojado con el pueblo. Les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Les hizo la pregunta. Dice: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, ¿sí? Con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón. Sí, mire, Moisés hizo lo que él estaba acostumbrado a hacer. ¿Sí? En Horeb dijo, en Horeb dijo: Dios me dijo golpea la peña y yo voy a sacar agua. Pero acá Dios le dijo: háblale a la peña, háblale. Tal vez le tendría que decir: hola peñita bonita, dame agua para este pueblito quejoncito. Amén. ¿Sí? Tal vez tenía que decir así. O tal vez le tenía que decir: peña, suelta agua. Amén. Pero no lo hizo. Dijo Moisés: mi método viejo de golpear la peña funciona. Y a veces nosotros queremos seguir usando métodos viejos en nuestras vidas. Amén. Le pego y va a funcionar. A mí me dieron con el cinto y le doy con el cinto y va a funcionar. ¿Sí? Fíjese lo que Dios le dijo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Amén. Moisés tenía un propósito. Moisés tenía un llamado: sacar al pueblo de la tierra de esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Pero dice aquí que su incredulidad, porque no le creyó a Dios cuando Dios le dijo: háblale a la peña, y él quiso hacer como él quiso. Dios le dijo: por lo tanto, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Se imagina? Y usted debe decir: solo por eso. Solo por eso. Entonces José tuvo oportunidades de desobedecer a Dios, pero no lo hizo, y se cumplió su propósito. Moisés, era tan fácil hablarle a la peña, pero él quiso hacer como él quiso, y eso le impidió que el propósito de que él introdujera al pueblo a la tierra prometida no se diera. Amén. ¿Se fija? ¿Se cumple o no se cumple el propósito de Dios?
no se cumple cuando nosotros tomamos malas decisiones. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para mí. Él quiere llevarnos a la tierra prometida, a lo que Él ha preparado por nosotros. Pero nuestras malas decisiones, como la de Moisés, impiden que alcancemos el propósito por el cual fuimos salvados, por el cual fuimos alcanzados. Así que aguas cuando le digan: qué bonito se ve tu bigote. Usted dígale: císcalo, císcalo, diablo panzón. Amén. Gloria a Dios. Y es decir, un bigote, pero también para las mujeres aplica. Amén. Ay, qué bonita se ve, hermanita. Císcalo, císcalo, diablo panzón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestras decisiones, hermano, no que Dios no cumpla su propósito. Nuestras decisiones impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Así que, ojo, mucho ojo. Amén. Y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Amén. Y no tome malas decisiones. Decisiones que pueden acabar con su vida, con su familia, con su llamado, con su propósito. Amén. Moisés, era fácil. Era fácil, no eran mujeres que lo estuvieran asediando, no eran tesoros que le estuvieran ofreciendo. Amén. Era solamente obedecer. Háblale a la peña, háblale. Y él tomó la decisión que él quiso. En momentos de enojo, en momentos de ira, en momentos de frustración, hermano, tomamos malas decisiones. Decisiones que pueden frustrar los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Recuerde el Padre nuestro: no nos dejes caer en tentación. Amén. No nos dejes caer en tentación. Y por último, porque ya Alfredito me da señal, amén, les voy a decir rápidamente un último ejemplo. Sansón. Libro de Jueces, capítulo 13, nos habla de Sansón. Aquí dice, empezando el versículo, dice: y los hijos de Israel, ¿se acuerdan que les dije que en Horeb el pueblo se quejaba? ¿Sí? Y luego, durante todo el camino, todo el desierto, era pura queja. Que no tenemos carne, que ya ahora ya no queremos carne, que ya nos enfadó el maná, que ahora danos maná, que ahora sí, que ahora no, pura quejadera. Aquí dice: y los hijos de Israel, dice, volvieron. Quiere decir que por naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa, constantemente podemos volver a pecar delante de nuestro Dios. Dice: volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos 40 años. ¿Se imagina? 40 años. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años, porque no le creyeron a Dios. Y hasta que no se murieron todos los incrédulos, entonces Dios pudo introducirlos a la tierra prometida. Aquí nos dice que los entregó por 40 años. Amén. Pero había un hombre, dice, de Sora, en la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, fíjese, le dio instrucciones. Si hay aquí alguna embarazada también, dice: no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos.
había un propósito para Sansón. Había un propósito. Amén. Pero Sansón tenía ojo alegre. Amén. ¿Cuántos ojos alegres tengo aquí? Sus ojos deben de ser alegres, hermano, porque son la luz del mundo. Pero no de ojo alegre como Sansón, sino de ojos felices que reflejen la felicidad de Cristo. Amén. A ver, sonríame con sus ojos. Que al cabo no los alcanzo a ver porque está oscurito, así que no se preocupe. Aleluya. A Sansón le gustaban las filisteas. Al pueblo que Dios quería usarlo para que lo salvara, al pueblo de la opresión. A Sansón le gustaban y su mamá le decía: oye, pero tantas muchachas bonitas aquí del pueblo de Israel y tú tienes que buscar una filistea. Y él decía: pues a mí me gusta. Amén. Gloria a Dios. Y léalo en su casa. Sansón encontró una mujer que era ramera, prostituta, y él se quiso acostar con ella y lo hizo y se enamoró de ella. Y esta mujer se llamaba Dalila. Y Dalila le dijeron: mira, te vamos a pagar mucho dinero, pero queremos que tú nos digas dónde está o dónde radica la fuerza de Sansón. Sí, porque Sansón había matado filisteos con una quijada de un burro, había quitado las puertas de la ciudad con sus manos, había matado muchos filisteos. Entonces no lo querían, porque aún y cuando él estaba haciendo el propósito de Dios, o cuando él estaba no haciendo lo que Dios le dijo, Dios lo estaba usando. ¿Por qué? Porque había un propósito. Pero no era porque Sansón estuviera de hecho, sino porque había un propósito de que él salvara al pueblo de la esclavitud o de la opresión de los filisteos. Amén. Y esta Dalila, ¿verdad?, empezó a decirle: dime dónde está tu fuerza. Y Sansón le decía: mira, si me amarras con unos cables, o es que, bueno, se le estoy diciendo, no está así, y no quiero ponerle ni quitarle, mejor la lee en su casa. El asunto es que venía y le decía: dime. Y Sansón estaba enamorado de ella. Y tal vez ella le decía: ay, me dices que me quieres, pero no me dices dónde está tu fuerza. Y Sansón le decía otra cosa. Y le decía: ahora sí, porque le lloré, ahora sí me dijo la verdad. Y le hablaba al ejército de los filisteos y venían, y Sansón los engañaba. Pero en la última vez, en la cuarta vez, donde Dalila viene y le dice: me dices que me quieres, me dices que me amas, pero no me dices nada de tu verdad, y yo solamente quiero saberlo. Yo te doy todo mi amor, yo te doy todo lo que tú quieres, y tú no me dices nada. Las mujeres así lloran, así lloramos. No, ¿verdad que no? No, hermanas, digan que no. Entonces, en esa cuarta vez, Sansón le dijo a Dalila dónde estaba su fuerza. Lo rapó. Su fuerza estaba en el cabello, porque leímos que él era nazareno desde el vientre de su madre, y navaja no podía pasar por su cabeza. Ahí estaba su fuerza. Cuando Dalila le cortó el pelo, lo rapó y le dijo: Sansón, Sansón, levántate y vienen los filisteos. Y Sansón pensó: sí, haré como las otras veces, los voy a acabar. Pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Amén. El Espíritu de Dios se había apartado de él. Amén. Estuvo el Espíritu de Dios con él,
Pero llegó el día en que no estuvo más. ¿Por qué? Porque Sansón le dijo: Espíritu Santo, ya no te necesito, o Espíritu de Dios, ya no te necesito, porque él tomó malas decisiones. Amén. Y cuando él tomó esas malas decisiones, dice, el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Mire, vamos a leerlo. Jueces 16:20 dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, no permitas que el Espíritu de Dios se aparte de ti por decir: a esta Dalila yo la controlo, a esta adicción yo la controlo, a esta adicción yo digo cuándo paro y cuándo sigo. No permitas, porque tú matas a Dalila, o Dalila te va a matar a ti. Amén. ¿Sí? Y la Dalila puede ser una adicción, la Dalila puede ser un vicio, la Dalila puede estar siendo algo que tú estás viendo en escondidas. La Dalila puede ser cualquier cosa que te quita tu tiempo de comunión con Dios y lo dedicas a eso. Puede ser un juego, puede ser una lotería, puede ser cualquier cosa que te aparta del propósito de tu llamado. Esa puede ser tu Dalila. Y yo quiero que en este día tú determines matarla. ¿Sabes por qué? Porque Sansón no pudo cumplir el propósito de Dios. Se lo llevaron y se empezaron a burlar de él. Le sacaron los ojos. El diablo va a hacer de ti la burla. Sansón fue la burla para los filisteos. ¿Cuándo se burlaron de él? Cuando el Espíritu de Dios lo dejó. Amén. Se empezaron a burlar, pero yo quiero que oigas esto. Cuando Sansón estaba siendo humillado, cuando todos estaban burlando de él, él clamó a Dios. Él ahí se arrepintió y le dijo: Dios, solo por esta vez, concédeme tu fuerza y ayúdame a vengarme de estos filisteos. Y Dios escuchó su oración y regresó el Espíritu de Dios sobre él y lo llenó de fuerza. Y él con sus dos manos derribó las columnas de aquel templo, provocando su suicidio y provocando la muerte de más filisteos de los que había matado en vida. Pero no era el propósito de Dios que fuera así. No era el propósito de Dios que Sansón tuviera que morir así, avergonzado. El propósito de Dios era que él librara al pueblo de la esclavitud, de la opresión de los filisteos. Hermano, para nosotros poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, tienes que matar a esa Dalila y armarte de la fe de José para creerle a tu Dios y ponerlo a él en primer lugar y creerle a él, obedeciéndole, por mejor que te parezca, más fácil, porque estás acostumbrado. Dios nos deja la palabra de Dios para enseñarnos. Así que no juegues más. Si tú sabes que estás haciendo algo que está dañando tu comunión con Dios, tu llamado, tu propósito, aléjate, mátalo, córtalo de raíz, córtalo y escapa por tu vida. Y yo quiero decirte en este día: levántate,
y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Si tú reaccionas, si tú vuelves tus ojos al Dios Todopoderoso y le rindes esa Dalila que te está atacando, y le rindes tu vida a Él, y te rindes a Él, Él está listo para levantarte, para sacarte de la situación en la que te encuentras. Ponte de pie en este día. Para poder cumplir el propósito de Dios, mi hermano, en nuestras vidas es necesario poner nuestros ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él. No permitas que el diablo dañe, que el diablo te quite, te robe el propósito por el cual Dios te salvó. No permitas que el diablo, no le des lugar, no le des lugar. Santiago dice, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero es necesario someternos a Dios, someter nuestras debilidades, someter nuestras aflicciones, someter nuestros deseos a Dios y resistir al diablo, resistir los deseos del mundo, resistir los deseos de aquello que nos está llamando, resistirlo, someterlo a Dios, y el diablo tiene que huir. Levanta tus manos al cielo. Y yo no conozco tu vida. Yo te veo aquí, yo te saludo aquí, pero hay uno que te ve, hay uno que nos ve en lo más íntimo, en lo más secreto. Sus ojos están puestos en nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y yo no sé si es tu caso o no. Lo que yo quiero decirte es que no pierdas el propósito por el cual fuiste salvado, el propósito por el cual fuiste llamado. Que aún hay esperanza, que aún hay tiempo para ti de volver tus ojos al Creador que todo lo puede y tener esa nueva oportunidad. Levanta tus manos y adórale.